Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este seminario sobre universidades, institutos de formación superior, instituciones educativas y educación ambiental comunitaria. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo vengo a compartir con todos ustedes una experiencia que estamos llevando a cabo en el marco de la Universidad Nacional de Rosario. Esta experiencia que tiene el nombre como proyecto en el marco de un programa que se denomina Integrando a nivel nacional, está integrada o participan de ella 5 casas de estudios de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Derecho, la Facultad de Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencia Política, la Escuela Agrotécnica y, me falta una, la Facultad de Ciencias Médicas. ¿En qué radica este proyecto? Bueno, en realidad este proyecto que nosotros consideramos responde a los cánones y a lo que nosotros comprendemos desde el pensamiento ambiental latinoamericano como una experiencia de educación ambiental y de algún modo está vinculada o articulada con las comunidades originarias. Responde a estas condiciones porque en realidad los actores principales que llevan a cabo, que protagonizan esta experiencia, son estudiantes, jóvenes estudiantes de esas 4 facultades o de esa escuela de enseñanza media agrotécnica que corresponde a la Universidad Nacional de Rosario, que están becados en un programa que se denomina Programa Intercultural para Estudiantes de Pueblos Originarios, y en realidad ellos han sido de algún modo los artífices al proponer esta experiencia como continuidad de otras que yo ahora les voy a comentar brevemente, y son además quienes articulan, acercan, hacen que de algún modo se permeen sus pueblos, sus comunidades y quienes formamos parte de la vida universitaria. Este programa, digamos, además tiene un contexto particular. La Universidad Nacional de Rosario está inserta en plena llanura, en plena pampa húmeda, donde en realidad la vida indígena era un elemento del pasado lejano. De pronto, por diversas situaciones que hacen a la historia social de los últimos años, el indígena, el originario, no importa cómo le queramos llamar, eso es una discusión bizantina en otro contexto, aparece en el escenario de la ciudad de Rosario y de pronto esa falacia que había sido hegemónica durante muchos años de que éramos un país sin indios se cae por su propio peso. A la vez, el hecho de que la identidad indígena no sea ya negada, sino que de algún modo sea recuperada orgullosamente por distintos pueblos y distintas comunidades, hace que muchos de los estudiantes, que de algún modo hacían en algunos casos años que estaban en el marco de la vida universitaria y otros que recién ingresaban, se autoidentificaran como pertenecientes a pueblos o naciones indígenas. Algunos viviendo en comunidad en la misma ciudad y otros proveniendo de provincias, en algunos casos muy lejanas, al lugar donde está inserta esta universidad y sus diversas unidades académicas. De algún modo esto tiene que ver también con algunas situaciones que se fueron habilitando en el marco de la universidad, tanto en lo que hace al reconocimiento de los pueblos, de las naciones, de los sujetos originarios o indígenas como portadores de saberes propios y con la concepción además de que ese saber es un saber ambiental, tal como nosotros entendemos lo ambiental, con esa articulación intrínseca entre naturaleza y cultura o entre sociedad y medio ecológico, algo que nosotros
por esa hegemonía que han tenido en las casas de estudio, los paradigmas de la modernidad los hemos perdido. Y entonces, de algún modo, decía, el habilitar estos espacios, entre ellos una cátedra que se llama Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios, que se creó en el 2009, o como 2 seminarios que se dictaron en el marco de la Facultad de Ciencia Política. Uno de ellos se llama Saber Ambiental y Ambientalización de la Política, y otro, Sociedad y Política en Latinoamérica, una perspectiva analítica desde el pensamiento ambiental. Se empezaron a habilitar ciertos intersticios que posibilitaron que ambas cosas se visibilizaran, se instalaran en el marco de la universidad y también convergieran. Este programa que de algún modo yo venía a compartir con ustedes y que está en este momento recién comenzando, porque fue un programa que nosotros conseguimos presentar y ganar el año pasado y por lo tanto entró en vigencia este año y tendrá su continuidad el año próximo, pues fue presentado como proyecto bianual y probablemente lo podamos prolongar. Tiene varias etapas. La idea esta de algún modo, generar promotores del buen vivir dentro de la universidad tiene 4 etapas. La primera de ellas es recuperar los saberes propios, es decir, esos saberes que a veces, por distintas circunstancias, estos actores jóvenes no lo tienen, y si lo tienen, no lo han podido poner en juego en la vida universitaria. Esa sería la primera etapa. La segunda de ellas, que va a la par de la tercera, es transmitir y promover estos saberes, ya no solamente en el marco de la universidad, sino ir desde la universidad a las comunidades originarias más cercanas, o cuando ellos regresen en los recesos invernales y veraniegos, hacer de algún tipo un trabajo de campo. Algunos de ellos viven muy cercanos en sus comunidades, tanto en el norte como en el sur del país, que tenga que ver con este ejercicio. Y finalmente, la cuarta etapa tiene que ver con cómo promover esos saberes recuperados en el marco de toda la comunidad. Y cuando decimos toda la comunidad universitaria, en estos espacios que decimos están habilitados, y también en el marco de la comunidad rosarina. De algún modo decíamos que lo que veníamos a compartir con ustedes es en qué modo estamos pensando generar promotores del buen vivir desde la universidad, donde quienes sean los dinamizadores de esta otra forma de estar siendo en el mundo, como decían esta mañana los panelistas del primer panel, esta forma de pensar desde otros lugares, este reconocimiento de algún modo decir de una vez y para siempre que los pueblos, las naciones, las comunidades y los sujetos indígenas, originarios, nativos, como ustedes quieran llamarlo, tienen sus propios saberes, tienen sus propias creencias y tienen mucho para decir y para enseñar. Empieza a habilitarse en la universidad. Estamos en el camino, es decir, yo que vine además a compartir esta experiencia junto con Graciela Mandolini, que está aquí presente, que es la codirectora del proyecto y que además es la referente en el marco de este programa de parte de la Escuela Agrotécnica de Casilda, porque este programa se compone de algún modo así. Quien les habla es la directora, Graciela Mandolini es la codirectora y después tenemos un docente acompañante que dinamiza en cada casa de estudio frente a los becarios este programa y también tenemos referentes jóvenes en las comunidades originarias que existen en la ciudad de Rosario. Uno de ellos se llama Mapicalac, que es uno de los grandes asentamientos de origen mal llamado Tobas, este grupo que ha provenido de la selva chaqueña y que de algún modo se han relocalizado en la vida urbana rosarina, y otra agrupación que se llama Jóvenes que tiene en otro lugar también un asentamiento numéricamente importante. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos trabajando con jóvenes
originarios dentro y fuera de la universidad, que estrechan lazos de solidaridad, de respeto, esta idea de la reciprocidad que también nosotros tendríamos que recuperar para otro tipo de prácticas, no solamente educativas, sino también sociopolíticas. De algún modo se dinamiza teniendo en cuenta todos estos actores, docentes, estudiantes originarios y no originarios, dentro y fuera de la universidad. ¿Por qué decimos que el buen vivir de algún modo puede ser una estrategia para la inclusión social? En realidad la palabra inclusión, nosotros somos muy críticos con qué significa incluir a donde nosotros estamos, habilitar el espacio para aquí y no nunca ir hacia allá. Bueno, justamente es un concepto que está en el título de la ponencia porque de algún modo estuvo en la nominación del proyecto, porque dentro de las áreas donde se podía presentar un programa de este tipo se denominaba inclusión social. Y fue de algún modo también la estrategia que utilizamos para poder de algún modo vehiculizar la presentación. Nosotros interpelamos en el marco de la misma justificación de este proyecto la noción de inclusión social. Es decir, acá la idea es de algún modo garantizar, recuperar el buen vivir para un buen convivir, ¿no? Y en eso estamos. Probablemente en el próximo Iberoamericano podamos venir a compartir con ustedes las experiencias de esta estrategia, ¿no? Solamente quería recalcar esto, ¿no? Que venimos a presentar un proyecto que nace en una universidad que de algún modo está acompañando con la creación de la Cátedra Libre, con la habilitación de este programa intercultural para estudiantes de pueblos originarios que no se restringe a la mera beca de ayuda económica, sino que de algún modo habilita estos otros espacios de índole sociocomunitario que la universidad de algún modo está reconociendo hacia sus adentros y también en este vínculo del que tanto se habla a través de la extensión o de prácticas sociocomunitarias con el afuera, de un actor social, de un actor que tiene sus propias formas de pensar y de estar en el mundo, que durante mucho tiempo fue negado. Decimos nunca olvidado, porque uno solamente olvida lo que alguna vez conoció y en realidad la particularidad que tiene la Argentina como constructo histórico y muchas veces, lamentablemente, en sus prácticas presentes, es esta ausencia del actor indígena. Tal vez tiene que ver, decíamos, con la irrupción desde ya los años 80 de una presencia de un flujo migratorio proveniente de distintos lugares en la ciudad, de la presencia de estos grupos y cómo estos grupos además están garantizando, y esto ellos no lo visualizan como algo menor, que sus hijos ingresen a la universidad. De algún modo esto lo quiero recalcar porque esto también es el fruto, y no es el fruto de mi trabajo, sino de un trabajo colectivo, como también ellos nos enseñan que debemos trabajar y poner de algún modo las cosas en funcionamiento desde la mirada y la acción colectiva. Se viene llevando a cabo desde hace ya 4 o 5 años distintas experiencias de trabajo de extensión en las escuelas de enseñanza media o secundaria, lo que sería la preparatoria al ingreso a la universidad, donde nosotros lo que intentamos, y de algún modo lo hemos logrado porque estamos hablando de que ya tenemos casi 50 estudiantes registrados y más de 30 becados que se reconocen como originarios. En ese trabajo de extensión, que tuvo distintas denominaciones, nosotros nos encargamos de decirle a estos niños, niñas y después jóvenes que la universidad es algo posible y que además de que la universidad los
les abre sus puertas y es algo posible. Muchos, por supuesto no todos, porque tampoco sería creíble, muchos de quienes estamos dentro de la universidad sabemos que ellos tienen mucho para enseñarnos y de algún modo, cuando hablamos, como dice siempre Enrique Leff, o muchos de nuestros maestros, que esta crisis ambiental es básicamente una crisis de conocimiento, una crisis civilizatoria, sabemos que entre las cosas que nos faltan, entre las cosas que no hemos sabido hacer, porque de hecho hasta acá no hemos podido dar respuesta y muchas de las cosas provenientes de los saberes legitimados y consensuados no han salido bien. Estos pueblos y básicamente estos jóvenes tienen mucho para decirnos, mucho para enseñarnos y entonces de algún modo la universidad no solamente los recibe, los espera, sino que también los necesita. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias, sobre todo por la automoderación en el tiempo. Muchas gracias. Continuamos entonces con Adela Margarita Vélez, viene de Colombia y va a presentar una experiencia sobre la comprensión del concepto de desarrollo sostenible en estudiantes de Administración de Empresas en la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Buenas tardes a todos. Yo vengo de la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio y es importante primero contextualizar esta universidad. Nosotros nacemos de la necesidad de la Cámara de Comercio junto con los empresarios de formar jóvenes talento competente para las necesidades propias del sector empresarial. Y nace de la mano con la Cámara de Comercio colombo-alemana, bajo el modelo dual alemán. Entonces los estudiantes hacen 3 meses de teoría y 3 meses de formación en las empresas de la Cámara, adscritas a la Cámara de Comercio de Bogotá. Teniendo este entorno como referente, surge la necesidad de entender cómo los estudiantes están transfiriendo el desarrollo sostenible, si lo entienden, y cómo están transfiriendo el conocimiento a las empresas. Hicimos una primera aproximación al conocimiento y notamos que los estudiantes no tenían mayor aporte desde la universidad de lo que era el desarrollo sostenible y pues mucho menos lo iban a transmitir a las empresas, que el conocimiento que ellos traían era el dado por los colegios, no por la universidad. Y no pude. Y entonces, ay, gracias. Gracias. Y también empezamos a mirar que no existía una forma de evaluar cómo ellos estaban apropiando ese conocimiento, es decir, a través de una evaluación nosotros realmente no estábamos midiendo la apropiación del conocimiento. Entonces empezamos a indagar sobre qué herramientas podíamos utilizar nosotros para saber y evaluar el conocimiento que tenían los estudiantes en primera medida sobre qué era el desarrollo sostenible, y lo trabajamos a partir de mapas cognitivos. Es entender que a través de un concepto central, qué ideas y qué conceptos tienen ellos relacionados al desarrollo sostenible. ¿Por qué el desarrollo sostenible? Porque nosotros, la comunidad para nosotros cambia y la comunidad para nosotros son las empresas, y queremos entender desde las diferentes dimensiones, no solamente desde lo ambiental visto desde la naturaleza, sino desde lo económico y social, cómo nosotros estamos generando desarrollo. Entonces analizamos el antes y el después de un curso de formación en desarrollo sostenible para las carreras de administración. Nosotros nos enfocamos en carreras administrativas y económicas. Tenemos algunos antecedentes de este tipo de investigaciones en formación, no solamente desde Colombia, desde México, España, Canadá y Francia, y los tomamos como referente de este tipo de utilización de esquemas mentales para la medición del conocimiento. Como
concepto, entonces tenemos el concepto de desarrollo sostenible. Nosotros estamos trabajando entre, digamos, toda esta discusión que hay en la educación para el desarrollo sostenible y la educación ambiental, y vemos la educación para el desarrollo sostenible más como una forma de apropiación más política de lo ambiental, y por eso tomamos este concepto. Tomamos el concepto de mapas cognitivos como la estructuración, como un esquema mental de estructura de la mente, donde a partir de un concepto se relacionan otros y se van desarrollando. Este es un ejemplo para que tengamos una idea de lo que hicieron los estudiantes. Este es un ejemplo del antes y el después de un curso de formación y cómo se van cualificando los conocimientos que tienen los estudiantes en torno al concepto de desarrollo sostenible. Nosotros tomamos básicamente la definición que da el desarrollo sostenible de la Comisión Brundtland y lo evaluamos en las categorías de lo económico, lo ambiental, lo social y una multidimensional donde todos los conceptos que para nosotros eran transversales los podíamos acomodar allí. Y los analizamos de dos formas. Una parte fue el análisis de contenido, es decir, la riqueza semántica, cuántos conceptos los estudiantes empiezan a asociar al desarrollo sostenible, la relevancia que las diferentes categorías tienen para los estudiantes, y por el otro lado el análisis de las interacciones, es decir, cómo ellos relacionan los conceptos, los diferentes conceptos dentro del desarrollo sostenible. Encontramos que para los estudiantes antes del curso de formación, el concepto de desarrollo sostenible está muy ligado a los recursos naturales y a las actitudes medioambientales. También hay un componente muy grande económico basado en los medios de producción. Ese es el concepto que los estudiantes tenían antes del curso de formación. Posterior al curso de formación ingresan otros conceptos en lo económico, ya más hacia la producción limpia, hacia las tecnologías ambientales, hacia la concepción de futuro, y sigue quedando de lado la parte social, es decir, los actores sociales que intervienen en el desarrollo sostenible no son claros para ellos. Entonces vemos una evolución en la riqueza, el número de conceptos que ellos asocian antes de la formación y después de la formación efectivamente varía y se enriquece. Vemos, como les estaba diciendo, que los conceptos más importantes asociados para ellos son los conceptos ambientales en torno a los recursos naturales y los conceptos económicos en torno a la producción. Sigue siendo así después de la formación, pero entra conceptos como la producción limpia, las tecnologías verdes y la parte social entendida como la responsabilidad social de las empresas. Nosotros tomamos también para su formación todo lo que tiene que ver con empresas sostenibles dados por la Organización Internacional del Trabajo. Ya viendo más en detalle cuáles eran los conceptos puntuales que los estudiantes asociaban, nos dimos cuenta que los recursos naturales antes y después de la formación siguen siendo el centro de lo que ellos entienden. Pero adicional a esto, entienden que las tecnologías verdes puede ser la solución. Realmente no el cambio de conciencia, la parte de conciencia es importante, pero aplicar tecnologías verdes para los estudiantes es la solución. También encontramos que el concepto de futuro, y de futuro desde un futuro pesimista, es para ellos parte esencial del desarrollo sostenible, es decir, la concepción es no hay desarrollo sostenible y hay un futuro pesimista en torno a esto. Esto varía después del curso de formación que les dimos y empiezan como a haber otras soluciones ligadas a los mercados verdes, a la contabilidad ambiental, pero la educación es un tema que no consideran los estudiantes importantes. Para nosotros es muy importante saber esto porque nosotros estamos formando empresarios, básicamente. Y para ellos, digamos que toda la parte de educación queda rezagada, no tiene que ver con ellos ni con su formación. Otra forma en la que medimos cómo estaban ellos comprendiendo el concepto era a partir de las interacciones que ellos podían formar en torno al desarrollo sostenible y encontramos diferentes configuraciones claramente definidas dentro de sus estructuras. Una, la más simple, la denominamos flor, que es la que está en de primeras,
Y está el concepto de desarrollo sostenible asociado a conceptos aislados entre ellos. Otra un poco más elaborada, es decir, un poco más compleja, la llamamos ramificada, y es cuando los estudiantes empiezan a definir mejor los conceptos asociados al desarrollo sostenible. Y la que nosotros quisiéramos que todos los estudiantes llegaran es a entender la multidisciplinariedad que conlleva el desarrollo sostenible, y es que los estudiantes pudieran hacer configuraciones más elaboradas a las que llamamos conectados. ¿Qué vimos? Que antes del curso de formación dado por nosotros, los estudiantes en su mayor medida utilizaban la estructura en forma de flor. Y después de la formación ya pasaron a un escalón ramificado, pero aún nos falta trabajar más en que ellos entiendan la multidisciplinariedad y todas las conexiones que tiene el desarrollo sostenible con todos los ámbitos de la vida. Entonces empezamos a ver que la evolución para ellos es básicamente lo que les había planteado en torno a mejorar los niveles de producción hacia lo económico y a ver que las soluciones que ellos dan desde las empresas tienen que ver con que la cadena de producción tenga mejores tecnologías. Nosotros ahora estamos trabajando en que ellos entiendan la responsabilidad como actores sociales de este proceso. Para esto, entonces, empezamos a trabajar con las empresas en dos proyectos. Uno es el fortalecimiento del desarrollo sostenible a través de medir el valor compartido en las pequeñas y medianas empresas de Bogotá. ¿Por qué lo estamos trabajando con las empresas a través del valor compartido? Porque es la estrategia que la Cámara de Comercio está desarrollando para trabajar toda la propuesta de desarrollo sostenible con las empresas. No podemos llegar nosotros a las empresas con el tema educación ambiental o educación para el desarrollo sostenible, sino con temas que son más amigables para ellos, como valor compartido o responsabilidad social, pero que en últimas estamos buscando lo mismo. Y con los estudiantes estamos trabajando en el uso de las nuevas tecnologías, porque veíamos que esa era una limitante para que los estudiantes se acercaran más al entendimiento y la comprensión del desarrollo sostenible. Empezamos con una propuesta de trabajar a través de blogs en la construcción de conocimiento en sostenibilidad. Arrojaron unos resultados en torno a que teníamos que educarlos a ellos primero en el uso de las tecnologías y empezar a cualificar qué era lo que ellos estaban haciendo dentro de las empresas en su práctica empresarial para poder nosotros generar conocimiento empresarial. Y ahora estamos en la construcción de redes de conocimiento en valor compartido de responsabilidad social, a lo que también los invito a participar dentro de las universidades. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la primera parte en el aula, nosotros estamos capacitando a nuestros estudiantes en herramientas de aprendizaje colaborativo y virtual para que ellos en su etapa práctica empiecen a generar y a descubrir qué prácticas amigables con el medio ambiente, qué prácticas en desarrollo sostenible están haciendo las empresas formadoras, y que nosotros empecemos a capitalizar ese conocimiento para, por una parte, trabajar con las empresas en cualificar lo que están haciendo, pero que haya una transferencia hacia el sector académico y que nosotros empecemos a cualificar a partir de las áreas del conocimiento, no solamente desde las asignaturas ambientales, sino de todas las asignaturas, empecemos nosotros a cualificarlo y darle una dimensión ambiental a todo nuestro currículo. Porque queremos, la idea es hacer un programa en sostenibilidad para todas las carreras de ciencias ambientales y económicas que nosotros manejamos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Continuamos entonces con Daniela García, de Argentina, con el tema el territorio como aspecto de formación profesional y disputa de sentidos en la construcción de alternativas emancipadoras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría estar compartiendo con ustedes este espacio y mi idea es más que nada incitar a una reflexión ética
política y pedagógica de la educación ambiental en el contexto, en el marco del pensamiento ambiental latinoamericano. En función del eje de esta mesa, que apunta a trabajar y ver cómo construir un perfil profesional, crítico, comprometido desde las universidades, voy a compartir con ustedes una experiencia que estamos trabajando desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche en mi país, en Argentina. Ah, ya está. ¿Esto cómo? No importa, intentamos. Bueno, antes que nada, quería también compartir algunos posicionamientos de partida, entre ellos... Sí. Está bien, así está bien, ¿no? Bueno, mientras... No, ahí está, ahí está. Quizás hay que apuntar allá al equipo. Bueno, les decía, algunos posicionamientos de partida como el de crisis ambiental. Desde el pensamiento ambiental latinoamericano entendemos que la crisis ambiental no es una crisis ecológica, sino que es una crisis social. Una crisis de las instituciones políticas, económicas, culturales que han depredado la naturaleza, ignorando sus límites biofísicos y han ignorado y negado las formas de vida de diferentes grupos culturales. En este sentido, entendemos que arraigan la idea de progreso económico, a través de la cual se fue constituyendo un modelo civilizatorio único, globalizado y universal. No podemos escindirlos del exterminio y genocidio de diferentes pueblos del mundo, de las ideas de progreso de la Ilustración allá por el siglo XVIII, más adelante de las ideas evolucionistas que colocaron a toda la diversidad cultural en un continuo salvajismo, barbarie, civilización, y más adelante aún de un señor llamado Truman que decía que desarrollo era igual a más producción y a más consumo, a través de lo cual se fueron naturalizando las relaciones de producción capitalista. También entendemos que la crisis ambiental marca los límites del modelo de producción, distribución y consumo hegemónico, pero también marca los límites y pone en crisis el modelo de conocimiento que instauró la modernidad, un modelo de conocimiento que fragmentó y homogeneizó las formas de conocer. En este sentido, cuestiona esto, ¿sí? Lo que Tonucci llama la máquina de la escuela, este mecanismo a través del cual entramos todos diversos y salimos a través de diferentes procesos, todos igualitos para la sociedad que nos espera, donde nos enseñan un mundo único y donde vamos conformando nuestros mapas mentales, nuestros esquemas de pensamiento, a partir de los cuales después vamos a interpretar y a incidir sobre la realidad de determinada manera, ¿sí? Y que configura un mecanismo a través del cual se legitiman y naturalizan determinadas miradas que hacen que se puedan apropiar de determinada manera los recursos naturales y que se gestione de determinada manera también el territorio. Y algunos de los dispositivos, ¿no es cierto?, en esta segmentación del conocimiento y desde los libros de lectura, por ejemplo, y cómo nos van construyendo determinados estereotipos, o desde la geografía tradicional, ¿no es cierto?, y cómo seguimos trabajando con la proyección de Mercator, en vez de trabajar, por ejemplo, con la proyección de Peters, que es una representación más exacta de la superficie terrestre sobre una superficie de la Tierra sobre una superficie plana. En este sentido, los mapas no solamente son representaciones técnicas, sino que son también representaciones ideológicas, y en este caso van en desmedro de la conciencia territorial de nuestros pueblos. O los libros de historia. El libro de historia con el que estudié yo, por ejemplo, donde también nos hablaban de que había, y que actualmente siguen estando en vigencia, algunos pueblos que son civilizados y otros que, bueno, ya van a alcanzar a ser civilizados. Y nos colocan también en
en categorías de pueblos desarrollados, subdesarrollados, ¿sí? O en proceso de desarrollo, y eso impide pensarnos desde nosotros mismos, porque es un modelo exógeno que nada tiene que ver con nuestras realidades y que impide que nosotros pongamos en común qué es lo que queremos, cuál es nuestro propio modelo de vida. Y otros mecanismos de exclusión, de los cuales nos habla, por ejemplo, Boaventura de Sousa: lo que no es científico es ignorante, o el desarrollo como un camino único, la jerarquía para desigualizar a las personas, o esto, ¿no? La valoración de lo global en detrimento de lo local. Dentro de lo que es educación ambiental hay un principio muy arraigado que dice: pensemos globalmente y actuemos localmente. Nosotros desde el pensamiento ambiental latinoamericano decimos no, pensemos localmente y actuemos localmente para desde ahí sí contribuir al pensamiento y a la acción global, porque pensar globalmente es otra forma de colonización del pensamiento. Entonces, en este contexto, la finalidad de la educación ambiental entendemos que debe ser orientar procesos tendientes a la construcción de una nueva racionalidad, esta racionalidad social de la que nos habla Enrique Leff. Procesos de reflexión crítica, de cuestionamiento de la racionalidad economicista actual, un pensamiento creativo y propositivo frente a las conductas automatizadas que constantemente nos propone la sociedad. En este sentido, entonces, la idea es aprender a desaber lo sabido, a deconstruir lo construido, pero también a pensarlo por pensar. Y eso implica aportar un cambio en la manera de entender y actuar en el mundo, pasando de un pensamiento simple a un pensamiento complejo y actuando con intención en nuestras prácticas educativas, fundamentalmente pasando de la intención a la acción, pero una acción de carácter crítico. A partir fundamentalmente, y en esto no me voy a detener porque ya Claudia Lagota lo dijo muy claramente, de lo que entendemos por diálogo de saberes, de aprender a construir una pedagogía de la otredad, una pedagogía con el otro, que eso abre realmente a la multiplicidad de sentidos, aprender a entender y a compartir otros razonamientos, otras formas de ser sentires. Desde aquí entonces entendemos que se habla así de una educación ambiental crítica, emancipatoria y transformadora. Hay un autor, Sartori, que dice que el Homo sapiens, este Homo inteligente que somos, se está transformando en un Homo videns, un hombre que ve la historia pasar, que ve la vida pasar sin comprometerse, sin incidir sobre ella. Y eso nos lleva a reflexionar qué nos está pasando a nosotros con el conocimiento. ¿Es un conocimiento que sirve realmente para transformar, para incidir sobre la realidad? ¿O es un conocimiento que sirve para que tan solo algunos puedan abrir ciertas puertas? Y esto tiene que ver también con nuestro posicionamiento respecto del currículum. Nosotros entendemos el currículum como un constructor de identidad. Seleccionar determinados contenidos tiene que ver con operaciones de poder, ¿sí? Y con decidir qué es lo que queremos que el otro conozca o no. Porque esto también ayuda a construir los esquemas mentales, estos que les decía, desde los cuales vamos a interpretar y a incidir en el mundo. En este sentido es interesante, y acá sí ahora, rescatar el marco de la universidad de la cual provengo. Es una universidad que se crea hace 3 años, es una de las más nuevas en mi país. Es una universidad que nace muy comprometida con el territorio y socialmente. Es una universidad en la cual la mayoría de los estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. Hay mucha gente adulta que empieza sus carreras, que ha intentado en otro momento y no pudo por cuestiones de lejanía hacia los centros universitarios más tradicionales o porque tenía que trabajar. Donde se inserta la universidad y el proyecto, que ahora les voy a decir de qué se trata, en Florencio Varela. Florencio Varela es uno de los municipios que conforma el conurbano bonaerense, que rodea la capital federal y que se dedica a la producción de flores, frutas y hortalizas que abastecen a todo el conurbano. En este municipio hay una característica
que es que desde la década del 50 empezaron a llegar muchos migrantes de origen boliviano, que se fueron asentando primero en la zona de Las Flores, Escobar, Pilar, y luego fueron migrando hacia Florencio Varela, que es este que está acá abajo. Bueno, 65% del territorio de Florencio Varela es área rural. La mayor parte de la obra, de la mano de obra de trabajo en las quintas, se da a partir del trabajo de estas familias. Se dan ahí diferentes, se llaman medierías, ¿no? Aparecen las relaciones de trabajo con la figura de mediería, pero eso, mediería indicaría que quien produce se queda con la mitad del producto del trabajo y quien aporta la tierra y los instrumentos la otra mitad. Pero ahí se dan toda una serie de relaciones, bueno, que abarcan un amplio abanico, y dentro de ello se da, se ve mucho trabajo infantil. Ese trabajo infantil está naturalizado y legitimado por la comunidad. Se dice, bueno, pero eso es parte de la cultura de estos grupos que llegan. Otros dicen, no, está bien que trabajen desde chicos, así aprenden un oficio. Nosotros decimos que un aspecto es que sea parte de la cultura del grupo del cual provienen, y otro es lo que está pasando en estos casos, que son familias en situación de migración, de marginación, donde están trabajando no para una agricultura familiar, sino para el mercado. ¿Y ahora? Ahí está. Bueno, en ese contexto se conforma en el 2011 una mesa de gestión compartida para abordar de manera integral la problemática. En esa mesa de gestión compartida intervienen UNICEF, la Comisión Provincial para la Erradicación de Trabajo Infantil, el Ministerio de Trabajo, el municipio, diferentes áreas de salud, educación y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Se organizó en 3 componentes, uno más vinculado a apoyo a la producción, regulación, controles, incentivos a los productores para que los chicos no trabajen, sacarlos de las áreas productivas. El segundo, que está vinculado a tipificar las tareas por riesgo, para en un primer momento retirar al menos a los chicos de las actividades más peligrosas. Y el tercero, ampliar la cobertura materno-infantil en la zona y generar espacios de recreación fundamentalmente para los adolescentes. Desde la universidad estamos trabajando en lo que es el segundo componente, armando un mapa de riesgo socioambiental. Ahí, entonces, este proyecto que armamos tiene como dos grandes bloques de objetivos, unos vinculados específicamente al armado de este mapa de riesgo, siempre desde las voces. La particularidad que tiene es que está armado desde las voces de los propios actores. La construcción de alternativas y producir conocimiento para contribuir a la gestión de políticas públicas para el sector. Y la otra gran pata que tiene es el tema de la formación profesional de los estudiantes que participan en el mismo. Entonces ahí la idea es aportar a la construcción de un perfil, bueno, de estudiantes con compromiso territorial, que trabajen no en la comunidad, sino con la comunidad, y construir un grupo de trabajo interdisciplinar que esté preparado para abordar problemáticas ambientales complejas. ¿Cómo se expresa el recorrido formativo? Se conformó un grupo interdisciplinar con estudiantes provenientes de diferentes carreras. Trabajamos en producción de conocimiento dentro de lo que es denominado un proceso de investigación-acción, que tiene diferentes momentos que se nutren mutuamente. Uno lleva inexorablemente al otro de manera permanente. Pero, a ver. Bueno, lo primero que hicimos fue una caracterización inicial de la problemática y empezamos a
trabajar sobre los primeros interrogantes a partir de las explicitaciones de representaciones y saberes en torno a la problemática, y ahí hicimos talleres de discusión que iban desde trabajar cuestiones vinculadas a la salud, desde el modelo médico hegemónico a la noción de salud socioambiental, o discutir diferentes herramientas para la construcción de diagnósticos comunitarios y construcción participativa del conocimiento. Este primer diagnóstico inicial también incluyó salidas a campo, no solamente para ubicar y delimitar geográficamente la zona, sino para reconocer el territorio. Y ahí comenzamos a ver cómo, por ejemplo, las unidades de vivienda conforman un continuo con las unidades productivas, que los chicos están permanentemente en las unidades productivas, los más chicos haciéndose cargo de los hermanos, los más chicos, 9, 10 años, haciéndose cargo de hermanos menores durante muchísimas horas por día. Las condiciones de trabajo, por ejemplo, aplicación de agroquímicos sin la protección necesaria, el guardado de los agroquímicos también sin seguir las pautas de resguardo y cuidado, y hasta cuestiones que tienen que ver con diferentes roles dentro de las unidades de vivienda, cuestiones vinculadas a género y demás. Estas salidas nos permitieron caracterizar las unidades de trabajo y de vida en las unidades productivas, esto que les decía, que trabajan desde muy pequeño, la totalidad de los días de la semana y en todas las estaciones del año, expuestos a condiciones climáticas extremas, en un invernadero, por ejemplo, en un verano con 40 grados de calor, expuestos permanentemente a los agroquímicos, quieran o no, porque viven ahí. Y el tipo de viviendas donde están localizadas. Bueno, a partir de los primeros registros, entonces, empezamos a diseñar estrategias de acción situadas en función de estas características que íbamos viendo. Los estudiantes siguen participando en todo el momento del proceso. Y ahí diseñamos talleres, talleres en escuelas rurales, con productores locales, con cooperativas y con diferentes funcionarios públicos. El mapeo colaborativo, por ejemplo, permitió recuperar los saberes en relación a diversas formas de control de plagas, malezas y hongos, poner en evidencia lo que conocen y lo que les preocupan. Empezaron hablando, por ejemplo, de la muerte de pájaros y perros y sus mascotas, y terminaron hablando de las afecciones que ellos veían en su propia salud y en la de sus familiares. Bueno, pudimos reconocer que intervienen en diferentes momentos del proceso. En los talleres con los productores nos permitieron, por ejemplo, poder contrastar el discurso de los chicos con el discurso de los adultos, pero además a estos productores adultos les permitió poder ver sus propias prácticas desde afuera, porque estaban viendo lo que ellos hacen cotidianamente, pero a partir del discurso de los niños. Y bueno, empezamos a trabajar sobre los condicionantes de los modos de producción y uso de agroquímicos. El taller con diferentes funcionarios permitió, a partir de todo esto, ir repensando las formas en las que llegan al territorio, sacarse estigmatizaciones y prejuicios, comprender la dinámica productiva entonces desde sus condicionantes y buscar así alternativas de gestión intersectorial. Pasa, por ejemplo, que llegan programas del INTA, que es el organismo nacional encargado de tecnología agropecuaria, con cursos de capacitación a los productores sobre cómo cuidarse respecto de la aplicación de agroquímicos, usar los trajes, usar los guantes. Pero, por ejemplo, cuando unos jóvenes les decíamos, bueno, pero vos te ponés los guantes para cuando haces el preparado, y me dice, ay, no, y me mira como diciendo, usted es medio tonta, si yo no meto las manos adentro. O sea, las diferentes lógicas de interpretación de los discursos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es material que nos permite ir ajustando cómo intercambiamos en territorio. Ay, sí, ya. Respecto de la formación de los estudiantes y de la producción de conocimiento, permite entonces ver
Por ejemplo, no solamente que ellos puedan evaluar las consecuencias sobre la salud, sino comprender la compleja trama de relaciones en las que se insertan la salud de esos jóvenes y niños. Identificar los condicionantes sociales y económicos del trabajo infantil y del uso de agrotóxicos, pero a partir de resignificar este trabajo infantil y la intoxicación por agrotóxicos dentro de una trama que no escapa al modelo productivo dominante. E interpretar y asignar sentido a estos supuestos y ya empezar a dejar de hablar de situación de riesgo. Nosotros empezamos el proyecto hablando de riesgo socioambiental y empezar a hablar en términos de imposición. Que hablar de riesgo implica que uno puede decidir qué acciones tomar para poder alejarse o cuidarse o prevenir. Pero acá vemos que no se pueden prevenir algunas cosas. Hay que trabajar desde las bases y cambiando algunas cosas vinculadas a ese modelo en el que están insertos para realmente poder construir alternativas. Ya termino. Si me deja. Ahí, bueno, esto era para, en palabras de los propios estudiantes, cuando nosotros les preguntábamos qué aporta tu formación, transitar por esta experiencia en la que en realidad todos permanecen, nadie se va, cada vez el grupo se va ampliando más. Ellos decían, bueno, valoro que podemos traspasar los límites de la universidad e integrarnos a los barrios, llegar a la comunidad, el intercambio constante. Ellos también nos dan su experiencia. Esto tiene que ver con abrir e integrar la universidad en la comunidad, que decían en el panel anterior. Trabajar otro modelo de universidad, desnaturalizar miradas, prejuicios, resignificar el conocimiento académico en relación a la experiencia concreta. Dice, a partir de ahora veo su problemática y miro de otro punto de vista buscando alternativas. Me movilizó escucharlo uno mismo fuerte. Es decir, cuando hablamos de asumir un rol transformador, tiene que ver con esto, con empezar a generar este tipo de compromisos. Muchos de los estudiantes que participan viven ahí mismo y es como que no veían lo que estaba pasando en su propio lugar de vida. Aprender a construir dialógicamente nuevos conocimientos conjugando el saber académico y el saber popular, bueno, trabajar en red y demás. Bueno, finalmente, bueno, ya está. Finalmente, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, nosotros asumimos que los movimientos ambientales no son neutrales, arraigan en el compromiso político, en el compromiso social, y creemos que transitar este tipo de experiencias situadas aporta y nos permite cuestionar determinadas concepciones y determinadas miradas con las cuales trabajamos en territorio. Miradas muchas veces ahistóricas, descontextualizadas, etnocéntricas, atemporales, muchas veces inscriptas en las lógicas de pensamiento hegemónico. Pensamos que la sustentabilidad no solo es discutirla, sino que es transitarla. Y estas experiencias apuntan en ese sentido, ¿no? A ir transitando territorios de vida sustentables. Listo, gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces con Marcela de Moraes Agudo de Brasil sobre el tema Saberes de Docentes y el profesor educador ambiental, reflexiones a partir de la filosofía de la praxis. Olá, buenas tardes. No teré presentación. Este trabajo, yo soy la primera autora y como coautor es Lucas André Teixeira, que está ali. Por acaso também é meu esposo. Nosotros tenemos... Nosotros hacemos parte do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental, GPEA, da Unesp de Bauru, a Universidade Estadual Paulista. O grupo... desculpe, permiso em falar em português, porque não é... Debo poupá-los de mi portunhol. Desculpe. Fazemos a líder do grupo de pesquisa do GPEA é a professora Marília Tozoni Reis,
que também é professora da Unesp. Como formação, eu sou bióloga e pedagoga. Fiz o meu mestrado num programa de pós-graduação, em Educação para a Ciência. E eu realizei uma investigação-ação com professores pedagogos, professores alfabetizadores. E, então, no doutorado, que estou realizando agora, eu estudo como é a educação ambiental na formação inicial dos professores pedagogos nas universidades públicas do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, as universidades públicas estaduais do Estado de São Paulo estão passando por um momento de greve dos funcionários e professores, técnicos e professores, e também dos alunos, por conta de várias reivindicações. Sou professora da Unesp como substituta, leciono a disciplina de Natureza e Sociedade na Educação Infantil, no curso de Pedagogia da Unesp, e também tive experiência na educação básica. Então, o trabalho que eu trago hoje é uma reflexão teórica, intitulado Saberes Docentes e o Professor Educador Ambiental. Reflexões a partir da filosofia da praxis, com base em Gramsci mesmo, um pensador, filósofo também, italiano, e nos baseamos principalmente em mais dois autores principais, que é Karl Marx, que começou o materialismo histórico dialético, e Dermeval Saviani, que é um professor e filósofo também, educador, da Unicamp, Universidade de Campinas, do Estado de São Paulo. E ele pensou, desde a década de 1980, vem pensando a pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia dialética. Então, para pensar, né, essa questão dos saberes docentes, que é uma questão bastante estudada na parte de formação de professores, pensamos a partir da filosofia da praxis, que praxis é mais do que somente a teoria e a prática. É mais do que a prática e a teoria como faces de uma mesma moeda. A prática e a teoria formam uma unidade e são internas entre si. Então, para que a educação ambiental se insira no ambiente escolar de uma maneira transformadora, superando, né, contribuindo para superar algumas perspectivas pragmáticas, a prática por ela mesma, do fazer educativo ambiental, é necessário pensar sobre os saberes que são necessários para a formação do docente. Então, é necessário que o professor tenha uma formação nesse sentido. A nossa pergunta norteadora desse estudo é refletir sobre os saberes que são necessários para os professores realizarem uma prática educativa ambiental transformadora. Então, eu vou falar um pouco sobre as perspectivas hegemônicas de formação de saberes docentes e formação de professores, que o professor reflexivo, o professor pesquisador. Vou falar também sobre o professor enquanto técnico, baseado numa racionalidade técnica. E, então, pensar na formação de professores, nos saberes necessários para a formação de professores com base no materialismo histórico dialético.
Então, as perspectivas do professor reflexivo e do professor pesquisador realizam uma crítica à racionalidade técnica, do professor enquanto um técnico. Na racionalidade técnica, o professor é compreendido como um técnico. Ele vai aplicar teorias e fórmulas prontas para solucionar problemas imediatos. A prática por ela mesma e apenas solucionar aqueles problemas. Já na perspectiva do professor reflexivo, vem justamente criticar a racionalidade técnica. Porque, nesse sentido, o professor reflexivo pretende resgatar o aspecto reflexivo da profissão docente, né? Então, como que se dá essa reflexão, pensando no professor reflexivo? Se dá a partir da ação e na ação. No caso da educação ambiental, do professor educador ambiental, a partir da ação e na ação educativa ambiental. A principal referência que é utilizada normalmente é o Schoen, e, semelhante à perspectiva de professor reflexivo, é a de professor pesquisador, que Stenhouse elabora considerações sobre isso, considerando o professor como um pesquisador ou como um artista, como um artesão. Como assim um artesão? Porque ele é um pesquisador da sua própria prática. Então, ele investiga os desafios da sua prática e enfrenta-os por meio das habilidades que ele adquire nesta prática. Então, muitas vezes, o professor reflexivo, essa perspectiva e de professor pesquisador, estão relacionados à racionalidade prática, a esse conhecimento tácito, adquirido na prática pedagógica. E, muitas vezes, são colocados em segundo plano alguns elementos sociopolíticos mais amplos da sociedade. E que, para compreendê-los em sua totalidade, em sua concreticidade, é necessária uma reflexão teórica fundamentada. Então, por isso, também pensamos que é necessário refletir um pouco sobre esses saberes docentes, inclusive pensar que, inclusive trazendo que o saber experiencial é um saber que é bastante valorizado nas concepções de professor reflexivo e professor pesquisador. Mas o que trazemos aqui é uma discussão do professor Dermival Saviani, que fala que é necessário a gente pensar esses saberes a partir da natureza da educação. Qual é a especificidade da educação? E não a partir da prática por ela mesma. Então, qual seria a natureza da educação? A educação, o ato o processo de ensino e de aprendizagem, é um trabalho não material. Em que sentido? Isso não significa que é subjetivo, é objetivo. Existem aspectos subjetivos, mas que partem da realidade concreta, esses aspectos. Então, é um trabalho não material, porque o seu produto não é materializado, que é a aprendizagem. O produtor não se separa de seu produto. O professor, quando ensina, ele não fica sem o conhecimento que foi ensinado, que foi apropriado pelo seu aluno. Então, é a partir dessa natureza da educação que é necessário pensar os saberes docentes para a formação do educador ambiental. O saber experiencial não seria um saber necessário para pensar a educação ambiental transformadora a partir da filosofia da praxis,
Porque se pensa o saber experiencial, se pensa a relação entre teoria e prática de uma maneira dual, separada, totalmente separada, fragmentada, distante, sendo que uma faz parte da outra. Então, os saberes que são propostos e compreendemos como necessários para a formação do professor enquanto educador ambiental e são colocados por Saviani, são atitudinal, crítico contextual, específico, pedagógico, didático curricular. Atitudinal compreende comportamentos que são adequados ao trabalho educativo. Não somente esses comportamentos, mas também eles. O saber crítico contextual é compreender as determinações sócio-históricas da tarefa educativa. Uma aluna minha da pedagogia me contou que na escola em que trabalha, um aluno de 5 anos estava muito preocupado, desesperado, para saber em que color de lixeira ele jogava a lata de alumínio. Sendo que, na sua casa, a sua família fazia as suas necessidades fisiológicas em um balde e jogava no rio que passava ao lado. Então, por isso que é necessário pensar também no saber crítico contextual. Os saberes específicos são os conteúdos que fazem parte dos currículos escolares. E esses saberes são importantes, inclusive, às comunidades, porque não são saberes específicos que tiram a cultura tradicional de uma comunidade. O que tira a cultura que é de uma comunidade específica é a fase atual do capitalismo que nos encontramos, que é o imperialismo, que impõe outra cultura. O saber pedagógico, então, fornece a identidade do educador, um profissional que possui fundamentos em educação, porque a educação ambiental é antes educação, também é educação ambiental, para pensar as questões socioambientais. E o saber didático curricular está relacionado à dinâmica do trabalho pedagógico e da relação entre professor e aluno. E, tão importante quanto o professor ter o domínio desses saberes, é ele ensinar aos alunos a terem um domínio desses saberes, para que o processo de ensino-aprendizagem, a prática pedagógica, a prática educativa ambiental ocorra da melhor maneira possível. Então, formar professores, educadores ambientais, em uma perspectiva transformadora, é necessário ir além das dicotomias excludentes, né? Como aqui se coloca entre teoria e prática. Sim. Então, criticamos as concepções hegemônicas que refletem sobre os problemas socioambientais de maneira imediatista, considerando a prática por ela mesma. Porque, sem fundamentos, sem pressupostos, o professor vai cair em um ativismo. O que seria um ativismo? A prática por ela mesma. E o que é necessário é formar professores imersos na prática, na praxis, né? Dotados de uma teoria embasadora que proporcione a transformação da realidade. O materialismo histórico e dialético, como pensamos, possibilitaria essa formação integral do professor como educador ambiental. É isso. Obrigada. Gracias. Bien, muchas gracias. Terminamos entonces con María Lourdes Villarruel, de México. Y el tema es la sustentabilidad dentro de las concepciones de los estudiantes de la carrera técnica en Administración y Contabilidad Rural en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes
Yo vengo a presentarle parte de una investigación que realicé precisamente en un bachillerato tecnológico agropecuario en México sobre las concepciones que tenían los estudiantes de la carrera técnica en Administración y Contabilidad Rural. Bueno, el planteamiento surge precisamente desde la incorporación de la sustentabilidad dentro del sistema educativo nacional a partir de las diferentes reformas educativas que se realizaron, en particular la RIEMS, la Reforma Integral de Educación Media Superior, que bueno, incluye precisamente el nivel medio superior, que es uno de los más diversos en el sistema educativo mexicano. En particular se trabajó, bueno, a partir de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria en el subsistema de CEBETAS, que son Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios. Aquí la importancia es precisamente que a partir del modelo de competencias implementado se comienza a surgir, bueno, la propuesta de la sustentabilidad y la educación ambiental dentro del mismo y ver cómo este tipo de bachilleratos con una visión tecnológica y más proclive a lo científico estaban incorporando temas de educación ambiental y sustentabilidad, pues es algo importante e interesante porque también no hay tantos trabajos reportados al respecto. Entonces, en este caso, bueno, el CEBETA con el que se trabajó se encuentra ubicado en el estado de Veracruz, en México, en una zona rural y está inmerso en un contexto de producción agrícola, en particular en la caña de azúcar, como una de las principales actividades productivas. Bueno, este es un bachillerato que dentro de su discurso, su visión y su misión incorpora elementos de la educación ambiental. Entonces, cuando uno visita este bachillerato también, todo el tiempo te están hablando de estos temas, pero lo que estaban realizando en las prácticas y lo que verdaderamente los estudiantes estaban aprendiendo dentro de las aulas, pues era diferente en algún sentido. La metodología implementada, por lo tanto, fue la etnografía. Los instrumentos utilizados fueron observación y entrevista semiestructurada, es decir, fue importante entrar a la cotidianidad de este bachillerato, a sus aulas, a materias muy relacionadas con estos temas como el de desarrollo sustentable, a los eventos académicos que tenían y entonces ver cuál era el discurso que se estaba manejando con respecto a la sustentabilidad. Sin embargo, en este caso, bueno, yo reporto parte de lo que se revisó en una carrera técnica, porque hay dos carreras técnicas, una de técnico agropecuario y el otro en administración y contabilidad rural. En este caso presento, bueno, resultados del de administración y contabilidad rural. Se partió de la propuesta teórica, bueno, de Gudinas sobre sustentabilidad débil, fuerte y superfuerte, el cual hace, bueno, una revisión precisamente de cómo se puede estar trabajando estas visiones de sustentabilidad. Por ejemplo, él menciona que hay diferentes elementos para poder caracterizar cada una de ellas. Por ejemplo, el desarrollo, la naturaleza, la valoración, los actores, el escenario y el saber científico. Entonces, a partir de estos elementos se pueden ir caracterizando cada una de las perspectivas teóricas, las cuales no son mutuamente excluyentes, pero de alguna manera permiten identificar elementos en el progreso precisamente o en el tránsito hacia la sustentabilidad. Bueno, para ser breve, entre los resultados que se obtuvieron precisamente dentro de esta carrera fue que el medio ambiente era percibido como naturaleza, como recurso natural, como fuente de vida, donde el medio ambiente tenía su valor o su valoración a partir de lo que le podría dar de beneficio al ser humano. Entonces los estudiantes no se apartaban de este tipo de discurso. Además también ellos comentaban que, bueno, se encontraban en un dilema tecnológico, porque precisamente como el perfil del bachillerato era proclive a la cuestión tecnológica, pues ellos veían en la tecnología como una forma de poder transitar hacia la sustentabilidad. Entonces, de alguna forma, también el discurso humanista no estaba tan presente y sí era más enfocado hacia este tipo de temas. Decían que la tecnología podría de alguna forma beneficiar, pero también estaban conscientes de que podría ser perjudicial para el medio ambiente. Bueno, sin embargo, ellos decían, el problema también de la educación ambiental no era la falta de información, porque esto lo podríamos encontrar en las noticias, en los medios de comunicación, sobre todo también en internet, y decían que era, y ellos eran conscientes de esto, de que era la falta de educación en valores, y lo mencionaban como tal. Entonces, de alguna forma también estaban identificando una debilidad en la formación que ellos estaban teniendo.
El desarrollo lo pensaban lógicamente desde lo empresarial, o sea, ellos no podrían apartar esta cuestión de la empresa, que en este caso planteaban o proponían una empresa sustentable, es decir, decían que dentro de sus submódulos, porque son carreras técnicas profesionales, decían que sus maestros todo el tiempo les estaban comentando que implementaran empresas pues responsables socialmente sobre todo, pero también con enfoques ambientales. Entonces no se apartaban de la producción y del sector empresarial, pero decían que, bueno, por ejemplo, si tenían una empresa que tenía un alto impacto ambiental, pues tenían que sembrar arbolitos, por ejemplo, ¿no? Entonces no había como una correlación realmente entre lo que ellos estaban realizando. Esto nos da pie precisamente a pensar cómo hay una visión antropocentrista, ¿sí? dentro de esta carrera técnica, porque finalmente, aunque sí hay ciertos rasgos de sustentabilidad en el sentido de considerar el medio ambiente, el cuidado, estaba muy conservacionista todavía su discurso, ¿sí? Y no estaban transitando hacia enfoques pues, más abiertos o más de lo interdisciplinario, sino que se quedaban muy disciplinarios todavía con la administración y las empresas. Entonces hay una valoración instrumental del medio ambiente, porque solamente pensaban o valoraban el medio ambiente a partir del beneficio que les podría dar a ellos tanto económico, tanto en el sector empresarial y en el personal, pero no identificaban valores intrínsecos dentro del mismo. Y bueno, había una vaguedad al definir la sustentabilidad. Cuando uno ya los decía, bueno, a ver, defínanme para ustedes qué es sustentabilidad, pues había una serie de discursos, ¿no? completamente diferentes con respecto a esto, que en algunas ocasiones se despegaban sobre el factor o el elemento ambiental. Entonces, por ejemplo, decían algo que sostiene a cierta cosa, es decir, por ejemplo, el director hace que sostenga esta escuela para que vayan bien y para que tenga un mejor avance. Entonces, no veían en la integralidad este concepto de la sustentabilidad y solo lo veían como desde el sentido común. El desarrollo sustentable de alguna manera también lo veían como algo que estaba implícito dentro de la tecnología, dentro de la vida diaria, desde lo científico, pero era difícil para ellos poder catalogar y hacer una diferencia entre ambos conceptos. Y bueno, a partir de ello también ellos mencionaban mucho que esos temas no eran tanto de su carrera, que esos temas se tenían que trabajar más dentro de la otra carrera técnica que se oferta en el CEBETA, que era de técnico agropecuario, porque decían que ellos, bueno, que sus propios maestros les comentaban que tenía que ser visto en esas carreras porque eran más apegados a lo ambiental, a lo agrícola, ¿no? a lo tecnológico y lo biológico. Entonces, pues no estaban viendo completamente el fenómeno. Y bueno, entre las recomendaciones que se hace dentro de este trabajo, pues es un plan indicativo para el desarrollo de la sustentabilidad dentro del bachillerato, porque como les dije, también se hizo una revisión de prácticas. Entonces sí hay ciertas prácticas que estaban más relacionadas con las ecotecnias, pero que de alguna forma sí estaban viendo destellos de luz sobre algunos elementos o prácticas ambientales, y es importante que se alinearan dentro de un plan indicativo institucional, para que no se quedaran aisladas, para que estos discursos también convergieran en un plan y se le pudiera dar mayor sentido al mismo. Bueno, pues muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, creo que estamos dentro del tiempo justo, de hecho habíamos comenzado como a las 5:20, entonces muchas gracias a las expositoras por el juicio específicamente en el cumplimiento de los tiempos. Entiendo que me corresponde hacer como una síntesis y comentarios sobre las 5 presentaciones que hemos visto. Entonces recordemos que estamos hablando aquí de universidades, instituciones de formación, instituciones de educación superior e instituciones educativas en general. Y aquí hemos visto 5 presentaciones que corresponden a 3 universidades, a una institución de educación superior, en el caso de Colombia, y a una institución media de formación técnica en la última presentación que acabamos de ver de México. Hemos visto de las 5 4 presentaciones de experiencias concretas o de proyectos específicos o de investigaciones y una reflexión teórica sobre la praxis de los profesores en el tema de la educación ambiental. Aquí el tema que interesaba es ver cómo las instituciones de educación superior, los distintos tipos que hemos señalado, trabajan o se acercan o desarrollan proyectos relativos a la educación comunitaria. Lo que hemos visto es que
en algunas experiencias de las que se han presentado en educación comunitaria, está claramente articulado con la propia formación de los estudiantes. En el primer caso, entiendo que la Universidad del Rosario, si recuerdo bien, trabajan con estudiantes de pueblos originarios, y evidentemente ahí hay un trabajo tanto de formación de estudiantes como hacia afuera en comunidades de pueblos originarios. Hay ahí entonces una relación entre la formación misma que corresponde a una institución universitaria, pero además su relación con comunidades, con comunidades indígenas u originarias. El otro tema que la presentación que se hizo, bueno, el otro punto que quiero resaltar es que aquí también ha aparecido una buena representación de algo que no conocemos muy bien, es de distintos enfoques. Normalmente en este espacio, por lo que yo conozco, es la primera vez que asisto a un Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, pero sí me he revisado con bastante cuidado las memorias de todos los anteriores. Evidentemente la tendencia es a sea un espacio para presentación de experiencias que están alineadas claramente con un enfoque que se ha denominado pensamiento ambiental latinoamericano, de educación ambiental desarrollado en la región, y seguro la mayoría comparten ese enfoque que las presentadoras se han encargado de caracterizar claramente como un enfoque crítico, emancipador, transformador, reflexivo, interdisciplinario, que enfatiza en el diálogo de saberes y otros, etcétera, que ya casi todos conocemos. Y eso evidentemente está aquí representado por la mayoría de las presentaciones, especialmente en el caso de la reflexión teórica que se ha hecho. Pero también ha aparecido, para mi sorpresa, enfoques diferentes de educación ambiental, para mi sorpresa en este espacio. Lo que yo estoy convencido es que en la realidad de la mayoría de las instituciones de educación superior eso no tiene ninguna sorpresa. O sea, hasta donde yo entiendo, hay una gran cantidad de otros enfoques que no se asumen como enfoques críticos de educación, como enfoques emancipadores, reflexivos, etcétera, sino que claramente tienen un enfoque definido en términos de lo que entienden por desarrollo sostenible, por ejemplo, por sustentabilidad. Aquí hay una muestra de que hay una diversidad de enfoques de la educación en las universidades, que para nada podemos pensar que lo que predomina en las universidades de América Latina o de Iberoamérica es ese enfoque que desde estos espacios se promueve, se apoya y que es el que más aparece. El punto es que no lo sabemos qué tanto peso, qué tanto ha permeado este enfoque de verdad en términos en la educación de las instituciones, en las instituciones de educación superior. O sea, no conozco a nadie que pueda decir este enfoque es mayoritario en las universidades. Yo de hecho creo que es minoritario. Y dependiendo de los sectores, evidentemente va a variar esa proporción. Por ejemplo, acá se ha expresado claramente que en la formación técnica, en la formación que tiene que ver con administración y con gestión, esto último que acabo de afirmar con seguridad es mayoritario. Seguramente en otros campos como el de las ciencias naturales, de pronto en el de las ciencias sociales, estos enfoques pueden variar. Lo que quiero señalar entonces es que ha habido una buena muestra de lo que tenemos en educación superior en América Latina y el Caribe. Son casos particulares y de ninguna manera reflejan el conjunto de la situación, pero muestran que hay diferencias en los enfoques y que en algún momento sería bueno saber qué peso diferencial tienen estos enfoques en las instituciones de educación superior en América Latina. Es algo que todos tenemos nuestra opinión al respecto, pero ninguno de nosotros tiene datos que fundamenten la incidencia que tenemos estos enfoques nuevos que se plantean en este espacio en las instituciones de educación superior, en las universidades y en algunas instituciones de formación media como las que nos acaban de presentar. Reitero el agradecimiento a las expositoras y a todos a quienes nos han acompañado en esta sesión del seminario. Muchísimas gracias.